Parpadeaste, y el mundo se puso patas arriba. Eso que nadie imaginaba, eso que parecía imposible, eso que durante años fue motivo de memes, burlas y dudas, finalmente ocurrió. Y no fue un partido parejo. No se decidió en el último minuto. No hubo drama. Fue goleada. Fue atropello. Fue una lección. El Paris Saint-Germain está clasificado al Mundial de Clubes, con autoridad, con sobras, con una de esas actuaciones que entran en la historia no solo del club, sino del fútbol mundial, pero lo que quizás sorprendió aún más que el marcador fue la víctima. Del otro lado, había un rival que cargaba con el peso del escudo, de la tradición, de la corona, y que tenía, entre sus figuras, un nombre que la afición parisina conoce muy bien, un nombre que fue símbolo, héroe, portada de revistas y rostro de un proyecto multimillonario, un nombre que, tras salir por la puerta de atrás, vio a su antiguo club hacer precisamente lo que él nunca logró, brillar en el mundial, y entre tantas reacciones, una destacó, una que vino con peso, con respeto, con sorpresa, y con un toque de sinceridad brutal, sí, él mismo. Thierry Henry, la leyenda, el campeón del mundo, el comentarista que no tiene pelos en la lengua, el francés que, cuando habla, hasta los más arrogantes se callan para escuchar, y lo que dijo en vivo, con el micrófono en mano y los ojos bien abiertos. Fue claro, el PSG está en otro nivel, y Mbappé quedó atrás. Para entender el peso de esa reacción hay que retroceder un poco, recordar las heridas abiertas, porque el PSG y Mbappé no se separaron en paz, no hubo foto de despedida, no hubo flores, no hubo camiseta enmarcada. Hubo silencio, y el silencio, en este caso, habló más que 1000 palabras. Mbappé se fue como se fue, en medio de tensiones. Con la afición dividida, con la directiva aliviada, con los pasillos del club en ebullición, el jugador que alguna vez fue llamado el futuro del PSG se convirtió en un pasado mal resuelto, y por ironías del destino, su nuevo equipo fue precisamente quien cayó goleado ante el París. Una derrota que dolió en el alma y en el orgullo. Henry lo vio todo, y no solo lo vio, lo comentó, en directo, sin filtro, con esa postura de quien no le debe nada a nadie. Es curioso, comenzó diciendo, con una sonrisa sarcástica en la comisura de los labios, el PSG durante años persiguió el protagonismo mundial con grandes nombres, con estrellas, con promesas, y ahora, justamente sin ellas, consiguió lo que parecía inalcanzable. La indirecta tenía destinatario, y todos lo entendieron, pero no se detuvo ahí. Henry insistió en destacar que el equipo francés parecía más libre, más colectivo, más preparado, como si se hubieran quitado un peso de encima, como si el fantasma finalmente se hubiese ido. El fútbol es curioso, a veces hay que dejar ir para poder llegar. Fue en ese momento que los presentadores en la mesa se miraron entre sí, porque eso no era solo análisis táctico, era un mensaje con dirección y nombre, y seamos sinceros, si hay alguien con autoridad para decir eso es Henry. Conoce el fútbol como pocos, vivió la presión, sintió la gloria, vio desde dentro cómo funciona la mente de un crack, y sabe identificar con precisión cuando un equipo juega con alma y cuando simplemente cumple con el calendario. El PSG de hoy, dijo pausadamente, parece más PSG que nunca. Y fue ahí que internet explotó, porque nadie esperaba que, en plena reconstrucción, el club francés callara al mundo con una actuación tan dominante. Nadie imaginaba que el mismo equipo que durante años fue sinónimo de decepciones internacionales haría lo que hizo y contra quien lo hizo. Y Mbappé, desde el otro lado, fue obligado a mirar. El crack que soñaba con el Balón de Oro, el chico que quería escribir historia con su nueva camiseta, el protagonista que esperaba aplausos, salió silbado, salió cuestionado, salió eliminado. Henry no se rió, pero su mirada decía todo. Tú tomaste tu decisión. Y mientras los otros comentaristas intentaban minimizar, decían que el marcador fue exagerado, que el partido fue atípico, que hubo errores individuales. Henry cortó todo con una sola frase: no perdieron por casualidad, perdieron porque el PSG fue mejor en todo. La frase de Henry se volvió viral. En segundos, los recortes del programa estaban en todas las redes: TikTok, Twitter, YouTube, Instagram. Abrías cualquier aplicación y ahí estaba él, el francés más directo del fútbol, diciendo con todas sus letras que el PSG sin Mbappé parecía más PSG, y ahí, amigo, el mundo reaccionó. En Francia, los titulares fueron unánimes. Finalmente, el PSG es más que un proyecto. En el resto de Europa, el tono fue de asombro, devolvieron el golpe a lo grande, y en el continente, donde el fútbol se vive con el alma, el relato fue claro: la camiseta podrá ser nueva, pero el fútbol es gigante. Pero lo más curioso no fue la victoria en sí, fue la forma en que expuso una herida antigua. Durante años, el PSG vivió a la sombra de Mbappé. Todo giraba en torno a él, desde los entrenadores hasta el sistema de juego. Todo estaba diseñado para maximizar el brillo de una sola estrella, y ahora, sin él, lo que se vio fue lo opuesto: un equipo, un colectivo, una máquina, un engranaje, perfectamente ajustado. Y por eso la voz de Henry resonó tanto.
Porque no hablaba solo de táctica, hablaba de identidad, de alma, de un club que, por fin, parecía haberse encontrado. Mientras tanto, al otro lado del océano, el silencio reinaba en Mbappé, siempre tan expresivo. Esta vez no apareció, no habló, no publicó, no reaccionó, tal vez porque sabía que cualquier palabra se volvería en su contra, tal vez porque, en el fondo, sintió el golpe de ver al PSG vivir uno de sus mayores momentos sin él. Y ahí es donde el fútbol muestra su ironía. Porque si alguien hubiera dicho hace unos meses que el PSG no solo sobreviviría, sino que mejoraría tras la salida de su estrella principal, lo habrían llamado loco. Pero el fútbol es así, y Henry insistió, el PSG no necesita un salvador, necesita una idea, y hoy esa idea está más clara que nunca. Una vez más, los comentaristas quisieron cambiar de tema, hablaron de inversiones, de contexto, de planificación, pero Henry no apartaba los ojos de la cámara. Y entonces lanzó otra joya, perdieron al ídolo y ganaron al equipo. En ese momento, el estudio se congeló, metafóricamente, pero el ambiente pesó, porque era demasiada verdad para ignorar, fuera de los estudios. El impacto fue aún mayor, las aficiones rivales hablaban con sorpresa. Algunos decían que el PSG finalmente aprendió a competir, otros aseguraban que la salida de Mbappé fue una liberación táctica, y hubo quienes afirmaron sin rodeos que la era de los intocables terminó y eso le hizo bien al fútbol. Pero en medio de todo eso, flotaba una pregunta: ¿qué habría pasado si Mbappé aún estuviera ahí? Henry no esquivó la cuestión, miró fijo y respondió con frialdad: quizás no habrían hecho lo que hicieron hoy. Una frase corta, seca, pero demoledora, porque puso punto final a una discusión que duró años. No importan los títulos, la fama, los goles, lo que importa es lo que entregas cuando más se necesita. Y en ese partido el PSG lo entregó todo, y Mbappé, nada. La verdad es que el fútbol, en su esencia, no perdona, cobra, responde, cierra ciclos, y lo que pasó en este mundial fue eso, el cierre de un ciclo en el que el PSG dejó de ser secundario en su propio proyecto, donde la obsesión por un solo nombre dio paso a la fuerza de un grupo, donde la dependencia se transformó en libertad. Henry vio todo eso, y más que verlo, lo sintió, porque sabe lo que pesa llevar una camiseta con historia, sabe lo que implica representar un país, un club, un sueño, y por eso, cuando habla, no es solo opinión, es testimonio. Creo que hoy, dijo al final de la transmisión, vimos nacer un equipo de verdad, y eso no tiene precio. Silencio en el estudio, nadie lo contradijo, nadie se atrevió, porque eso ya no era análisis, era una constatación. Mbappé, ahora en el Real, tendrá tiempo para pensar, para digerir, para replantearse decisiones, porque el mundo lo vio, y el mundo reaccionó, y su nombre, aún sin jugar por el PSG, fue el más citado del dial y no de la forma que esperaba. Y el PSG sigue adelante, clasificado, fuerte, respetado, con sed de gloria y una sonrisa en el rostro. Henry, con su elegancia natural, se levantó, acomodó el saco y antes de irse, resumió todo en una última frase: querían saber si el PSG sobreviviría sin Mbappé, ahora lo saben. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con Henry? ¿El PSG se hizo más fuerte sin Mbappé? ¿O fue solo un partido fuera de lo común? Déjalo en los comentarios porque voy a fijar el mejor.